Bien, en esta ocasión vamos a repasar lo que sería la configuración interna del tallo o tronco cerebral. Recordemos que el tronco cerebral está formado en sentido cefalocaudal por el mesencéfalo, aquí tiene una vista lateral del mesencéfalo, el puente o protuberancia y la médula oblongada. Es una vista lateral. Este tronco cerebral, ya habíamos comentado que está ventral a lo que sería el cuarto ventrículo y al cerebelo. Entonces sería el mesencéfalo, protuberancia del puente y médula oblongada o bulbo raquídeo. Entonces vamos a ir estudiando, ¿sí?, estos elementos en su configuración interna. Recordemos que la médula oblongada, su porción inferior es una porción cerrada y su porción superior es una porción abierta, y ese punto lo da el óvex, que es el sitio donde se inicia el cuarto ventrículo. Si hacemos un corte exactamente arriba del óvex, es decir, de la porción abierta de la médula oblongada, podemos ir estudiando los elementos de la configuración interna del tallo cerebral. Aquí adelante tendríamos los rodetes piramidales en la cara anterior de la médula oblongada. Después tendríamos una especie como de cachetes, que serían las olivas, y ya más hacia atrás tendríamos los pedúnculos cerebelosos inferiores y ya propiamente el piso del cuarto ventrículo, donde tendríamos el trígono del hipogloso y el trígono del vago. Recordemos la cara anterior de la médula oblongada. Estaba esta dilatación, que hacia abajo se continúa con la médula espinal, la decusación piramidal, que es una de las estructuras que nos sirven para separar la médula oblongada de la médula espinal. Aquí el surco ponto vulvar o médulo pontino, y aquí los rodetes piramidales donde va la vía córtico espinal, y aquí por fuera esta especie de protuberancias que son las olivas. Aquí tenemos el surco preolivar, donde decíamos emerge el 12º par craneal, y en el surco retroolivar, que emergen el 9º, 10º y 11º par craneal. Entonces, al hacer el corte transversal, decíamos por arriba del óvex, en la porción abierta de la médula oblongada, aquí atrás tendríamos, ¿sí?, el cuarto ventrículo con su velo medular inferior. Y aquí el piso del cuarto ventrículo o la fosa romboidea. Recordemos que en el desarrollo embriológico, en la médula, en el tubo neural, en su porción caudal que da origen a la médula espinal, se formaban lo que sería la placa alar y la placa basal. ¿Sí? Aquí tendríamos la luz del tubo neural y se empieza a formar la placa alar, que va a dar origen a neuronas sensitivas, y la placa basal, que da origen a neuronas motoras. Pero cuando llegamos a la porción abierta de la médula oblongada, al formarse el cuarto ventrículo, la placa alar se desplaza lateralmente, quedando la placa basal en la línea media. Y esto es a nivel del piso del cuarto ventrículo del surco limitante. Entonces quiere decir que aquí podríamos ir poniendo en línea punteada, ¿sí?, la separación entre la placa alar, que queda lateral, y la placa basal, que queda medial. Quiere decir que todos los núcleos que encontremos por fuera de la placa del surco limitante en el piso del cuarto ventrículo van a ser núcleos sensitivos, y los que queden medial son núcleos motores que derivan de la placa basal. Y entonces de la placa basal, que van a ser núcleos motores, aquí lo primero que llama la atención es este núcleo, que tiene forma así como de un globito desinflado, viendo su concavidad medialmente, y que deriva de la placa alar, y por lo tanto va a ser un núcleo en relación con funciones motoras, es el núcleo olivar. Este núcleo olivar, estos grupos nucleares, se dividen en inferiores, medios y superiores. Aquí, como estamos en una porción baja de la región abierta de la médula oblongada, sería el núcleo olivar inferior.
¿sí? ¿Qué otros núcleos derivados de la placa basal o núcleos motores? Aquí, en relación con el piso del cuarto ventrículo, tendríamos el núcleo del hipogloso de uno y otro lado. Entonces tenemos núcleo del 12º par craneal, que sería el núcleo del hipogloso. Lateralmente tenemos el núcleo dorsal del vago. Entonces el núcleo dorsal del nervio vago, que en el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Recordemos el piso del cuarto ventrículo, tenemos aquí la cara dorsal del mesencéfalo, lo que sería el tectum. Aquí tendríamos la abertura de lo que serían los pedúnculos cerebelosos superiores, que vamos a poner los pedúnculos cerebelosos medios, y aquí abajo el óvex, y aquí la cara dorsal del puente y de la médula oblongada, y el surco medio posterior. Entonces este sería el piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea, con el surco medio, los surcos limitantes, las estrías medulares o las estrías vulvares, y aquí abajo estaría el trígono del hipogloso y el trígono del vago. Aquí estarían los pedúnculos cerebelosos superiores, los medios, y aquí los inferiores, y este sería el óvex. Entonces el corte está pasando arriba del óvex, es decir, en la porción abierta de la médula oblongada, en este punto. Entonces teníamos el piso del cuarto ventrículo con el trígono del hipogloso y el trígono del vago. Dorsal al núcleo olivar inferior tenemos otro núcleo motor que también deriva de la placa basal, que es el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo. De esa forma tenemos los principales núcleos derivados de la placa basal, ¿sí? Del tubo neural, que son núcleos motores. Aquí podemos ir repasando, de tal forma que si el núcleo del hipogloso, ¿sí? Es donde van a originarse las fibras, ¿sí? Que van a formar al nervio hipogloso y que posteriormente se dirigen ventralmente y van a emerger por el surco preolivar. Estarían aquí emergiendo las raicillas del nervio hipogloso, el 12º par craneal. Entonces la función de este núcleo hipogloso es el origen real de las fibras del nervio hipogloso que salen por el surco preolivar. Y entonces la función de este núcleo hipogloso es inervar a los músculos intrínsecos, extrínsecos de la lengua. Se dice que es eferente somático general. Lateral a él tenemos el núcleo dorsal del vago. Este núcleo dorsal del vago va a dar origen a algunas de las fibras que contiene el nervio vago, y se dice que son fibras parasimpáticas. Entonces este es un núcleo parasimpático que va a dar origen a las fibras preganglionares parasimpáticas que van a formar parte del nervio vago, y que el nervio vago va a salir, decíamos, por el surco retroolivar. Por eso este núcleo dorsal del vago antes se llamaba el centro cardio-neumoentérico, porque va a dar la inervación parasimpática a todas las vísceras del tórax, corazón, pulmones, bronquios, tráquea, y también va a inervar, ¿sí? A las vísceras abdominales hasta la mitad o a las 2/3 del colon transverso, o hasta la flexura cólica izquierda. Entonces va a dar inervación parasimpática a gran parte de las vísceras del abdomen, a excepción del colon descendente y todas las vísceras pélvicas. Entonces de aquí se originan las fibras preganglionares parasimpáticas. Por eso el núcleo dorsal del vago es un núcleo eferente visceral general. Por otro lado tenemos el núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo es un núcleo que va a inervar a los músculos derivados del tercero y cuarto arcos branquiales, es decir, va a inervar a los músculos del paladar, de la faringe y de la laringe, así como de la porción voluntaria del esófago, es decir, sería su tercio superior del esófago. Entonces, este núcleo ambiguo va a inervar a todos estos músculos de paladar, faringe, laringe y parte del esófago a través de qué nervios craneales, del noveno, del 10º y
primero. Por eso se denomina ambiguo, porque no va solamente con un par craneal, sino con el 9, 10 y 11, que son pares craneales bajos que se originan aquí en el surco retroolivar. Entonces da origen a la porción craneal del nervio accesorio. Recordemos que la porción espinal del nervio accesorio viene de los segmentos cervicales y es el que va a inervar a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Mientras que la porción craneal, ¿sí?, se va a ir con el nervio vago para dar la inervación a los músculos de la laringe. Entonces, de esa forma tenemos que el núcleo ambiguo, cuando se lesiona, da problemas de disfagia, que es dificultad de la deglución, disfonía, dificultad para la fonación, y también disartria, que es dificultad para la articulación del lenguaje. Y como va a músculos derivados de los arcos branquiales y que tienen función visceral, estos arcos branquiales tienen función visceral en otras especies, como en los peces, forman las branquias, se considera eferente visceral especial. Ese es el núcleo ambiguo. El núcleo olivar no se sabe a ciencia cierta sus funciones. Lo que se ha visto es que cuando se lesiona da trastornos motores, por lo que se plantea que tiene que ver con la coordinación de movimientos previamente aprendidos. Es el núcleo olivar inferior, que ya veremos que tiene conexión con el núcleo rojo y con el cerebelo. Si vamos ahora a la placa alar, ¿sí?, que decíamos va a quedar lateral debido a que se abre la luz del tubo neural para formar el cuarto ventrículo y con la formación del cerebelo. Esta placa alar va a estar formada por núcleos sensitivos. Lateral al núcleo dorsal del vago, ya derivado de la placa alar, tenemos un pequeño núcleo que es el núcleo solitario. ¿Sí? Más lateralmente vamos a tener unos núcleos, ¿sí?, que propiamente se van a encontrar en la unión de la médula oblongada con el puente, pero que todavía los podemos considerar como parte de la médula oblongada, que son los núcleos vestibulares. Tendríamos el núcleo vestibular inferior, el núcleo vestibular lateral y el núcleo vestibular medial, que se consideran que están en la porción más rostral de la médula oblongada. Entonces tengo los núcleos vestibulares. En este caso, en la médula oblongada tenemos el inferior, el lateral y el medial. Mientras que el superior se va a localizar en la porción más baja del puente, ¿sí?, y que están relacionándose con las regiones laterales del piso del cuarto ventrículo. Estas porciones laterales del piso del cuarto ventrículo reciben nombre de la región vestibular, porque en su profundidad se encuentran los núcleos vestibulares, los más importantes: superior, inferior, medial y lateral. Tenemos aquí lo que sería parte de los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿sí?, que se van dirigiendo hacia el cerebelo. Y en relación con este pedúnculo cerebeloso inferior, vamos a observar que por delante y por atrás de él se encuentran dos núcleos muy importantes y que están laterales a la región vestibular, que son los núcleos cocleares. Entonces tengo el núcleo coclear posterior o dorsal y el núcleo coclear anterior o ventral. Entonces los núcleos cocleares también los localizamos muy cerca de la unión entre la médula oblongada y el puente, y que propiamente cuando se decusan sus fibras que van a formar el cuerpo trapezoide, este cuerpo trapezoide ya se localiza en la porción baja del puente, aunque los núcleos cocleares se localizan en la porción superior de la médula oblongada. Si seguimos con los núcleos derivados de la placa alar, aquí en la porción lateral de la médula oblongada tenemos un núcleo muy importante, que es el núcleo del tracto espinal del trigémino. Es el núcleo que tiene un tracto, es el tracto
que como se extiende hasta los primeros segmentos cervicales de la médula espinal, pues se denomina espinal, núcleo de tracto espinal del nervio trigémino, que es un núcleo muy largo que se extiende, decíamos, a los primeros segmentos cervicales de la médula espinal. Entonces, vamos a repasar estos núcleos sensitivos. Decíamos el núcleo solitario, que se encuentra en relación con el piso del cuarto ventrículo y lateral al núcleo dorsal del vago. Este núcleo solitario, si lo vemos en un sentido longitudinal, ¿sí?, esta columna de neuronas las podemos dividir en unas dos porciones. Una porción superior, su porción cefálica, y una porción inferior, que es la porción caudal. Esta porción cefálica, como sabemos que es el núcleo solitario, al ser derivado de la placa alar, va a ser un núcleo sensitivo. Entonces, esta porción cefálica va a recibir fibras que vienen de acúmulos de neuronas fuera del sistema nervioso central, es decir, de neuronas ganglionares. Entonces tendríamos aquí neuronas ganglionares que mandan sus fibras centrales, aferentes, que entran al sistema nervioso central y que van a hacer sinapsis con el núcleo solitario en su porción cefálica en este caso. Estas neuronas ganglionares, ¿sí?, vienen de los ganglios de tres nervios, del ganglio geniculado, que está dentro del peñasco o de la roca del temporal, que es el ganglio geniculado del nervio facial, y que estas fibras en su porción periférica van a estar recogiendo la sensibilidad gustatoria, ¿sí?, de los 2/3 anteriores de la lengua. Por otro lado tenemos un ganglio del glosofaringio, ¿sí?, que va a estar recibiendo la información gustatoria del tercio posterior de la lengua. Y por último tengo un ganglio, ¿sí?, del vago, que va a estar recibiendo la información gustatoria de las papilas gustatorias de la epiglotis. Entonces ahí estamos aprendiendo que la porción cefálica del núcleo solitario recibe información de gusto a través del séptimo, noveno y décimo pares craneales que entran al tallo cerebral, estas fibras, que van a hacer sinapsis en la porción cefálica del núcleo del tracto solitario. En cambio, la porción caudal va a estar recibiendo información sensitiva, visceral, de las vísceras del tórax y de las vísceras del abdomen, ¿sí?, así como también de receptores que se encuentran en el cuello, como sería del seno y cuerpo carotidio. Entonces, el seno y cuerpo carotidio, que recordemos que se encuentra en la bifurcación de la carótida común en carótida interna y carótida externa, se encuentra el seno carotidio, que percibe cambios de presión, es un vasoreceptor, y el quimioreceptor, ¿sí?, que es el cuerpo carotidio, que recibe cambios del pH, sobre todo de concentraciones del CO2. Y este seno, cuerpo carotidio, ¿sí?, son inervados por fibras que vienen del ganglio del glosofaringio, y que estos cambios de presión y cambios del pH, ¿sí?, van a ir a hacer sinapsis en la porción caudal del tracto solitario, y de ahí dar origen a reflejos viscerales, como sería una respuesta de vasoconstricción cuando disminuye la presión arterial, llega al núcleo tracto solitario, hay hipotensión, y este va a estimular a la formación reticular de la médula oblongada para que bajen estímulos retículo-espinales hacia las neuronas simpáticas en las astas laterales de la médula espinal, ¿sí? Entonces, que es donde se originan las fibras preganglionares simpáticas que se localizan en los segmentos medulares desde C8 hasta L2. Y todas estas fibras reticuloespinales lo que van a provocar es una estimulación simpática, y la estimulación simpática lo que va a producir es una vasoconstricción para aumentar la presión arterial por una disminución de la misma, ¿sí?
Y por otro lado, pues por el quimioreceptor, que recibe cambios de CO2, si hay aumento de CO2, lo que va a hacer es llegar al núcleo del tracto solitario en su porción caudal, y esta a su vez va a estimular la formación reticular de la médula oblongada, pero ahora en su porción de lo que sería el centro respiratorio. Y si hay acumulación de CO2, se estimula el centro respiratorio, que va a descender a los segmentos cervicales en las astas anteriores, donde se origina el nervio frénico, es decir, de C3, C4 y C5, y de esa forma provocar un aumento de la frecuencia respiratoria para eliminar el CO2 que se está acumulando. Por otro lado, también decíamos que esta porción caudal del núcleo solitario va a recibir información del ganglio, de los ganglios del nervio vago, y que este ganglio vago va a mandar fibras periféricas que se va a ir a las vísceras del tórax, ¿sí?, y a las vísceras del abdomen, tanto pulmones, corazón, como también del tubo digestivo. Y que este tipo de fibras no llevan sensibilidad dolorosa, sino que llevan información de distensión, muchas de ellas, ¿sí? Y entonces estos cambios de presión, de distensión de los alvéolos, de los bronquiolos, de las cavidades cardíacas, así como distensión del tubo digestivo, estas fibras pueden integrar arcos reflejos, ¿sí?, visceromotores, que van a llegar al núcleo solitario y pueden provocar estimulación ya sea del núcleo dorsal del vago, que es parasimpático, para aumentar el peristaltismo intestinal, que es generalmente lo que va a provocar la estimulación del parasimpático, así como también para regular el ritmo respiratorio. Si los alvéolos empiezan a colapsar durante la expiración, se estimulan estas fibritas del nervio vago que llegan al solitario. El solitario lo que va a hacer es estimular al centro respiratorio para que se presente la inspiración. Y si ahora se distienden los alvéolos, otras fibritas responden a la distensión, van por el nervio vago, llegan al núcleo solitario, y ahora lo que va a hacer es estimular al centro expiratorio e inhibir el centro inspiratorio para que se presente ahora la expiración. Entonces es muy importante para reflejos, para regular el ritmo respiratorio, tanto de la inspiración como la expiración. Entonces es la importancia del núcleo solitario, que es al recibir información gustatoria, pues será aferente visceral especial, y al recibir información visceral general, será su porción caudal, será aferente visceral general. Bien. Si continuamos con nuestros núcleos derivados de la placa alar, decíamos que por fuera del núcleo solitario estarían los núcleos vestibulares, que están en la porción superior de la médula oblongada, el vestibular inferior, lateral y medial, y que a nivel de la porción caudal del puente estaría el núcleo vestibular inferior. Estos núcleos vestibulares van a recibir información, ¿sí?, del ganglio vestibular, que está en el oído interno, que se llamaba ganglio de Scarpa, y que va a recibir los nervios ampollares y los nervios maculares. Recordemos que los nervios ampollares provienen de las ampollas de los canales semicirculares, ¿sí?, anterior, lateral, posterior, y que nos dan la sensación de información de aceleración y deceleración en forma angular, como es cuando estamos rotando el cuerpo con la cabeza, ¿sí? Y por otro lado, los nervios maculares van a recibir información de las máculas acústicas, es decir, del utrículo y el sáculo, donde se encuentran los otolitos, y tienen la importancia de que van a recoger la información de aceleración y deceleración ahora lineal, como es la sensación de movimiento que tenemos cuando avanza un automóvil, o bien cuando subimos o bajamos en un elevador, que es la aceleración y deceleración en sentido horizontal, en el caso del automóvil, o en sentido vertical, en el caso del elevador. Y entonces esta información de aceleración y deceleración de la cabeza
¿sí? La recogen estos nervios apoyares y maculares, cuyos cuerpos neuronales están en el ganglio vestibular, y de ahí van a formar la rama vestibular del octavo par craneal, que va a entrar por el surco médulo-pontino y va a hacer sinapsis en los núcleos vestibulares, ¿sí? Y por otro lado hay fibras que entran directamente a través del pedúnculo cerebeloso inferior, van a llegar al cerebelo en su porción más antigua, que es el arquicerebelo, el lóbulo floculonodular con el núcleo fastigio o fastigiado, ¿sí? Entonces tiene fibras que entran directamente al cerebelo, pero la gran mayoría llegan a los núcleos vestibulares, que a su vez estos núcleos vestibulares, a través del pedúnculo cerebeloso inferior, también se van a comunicar al arquicerebelo, y que son muy importantes para cambios posturales de la cabeza, ¿sí? De tal forma que cuando nos estamos quedando dormidos, ¿sí?, sentados, empieza a haber un fenómeno de información de cambio de la cabeza en forma angular, lo reciben los nervios ampollares, pasa por el ganglio vestibular, y de ahí van a pasar núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares lo van a mandar al arquicerebelo, dando la información de que nos estamos quedando dormidos y la cabeza está cayendo hacia adelante o hacia un lado. El cerebelo va a regresar esta información a los núcleos vestibulares y también a la formación reticular, y de los núcleos vestibulares se origina una fibra descendentes, que son las vías vestíbulo-espinales, y también las fibras retículo-espinales, y que van a actuar sobre todo en la musculatura extensora del cuello y del tronco, y de esa forma, aunque estemos quedándonos dormidos, se presenta un arco reflejo de enderezamiento, e inmediatamente enderezamos la cabeza por contracción de los músculos del cuello y del tronco, y se puede mantener la postura. Entonces de ahí vemos estos reflejos que se están presentando, ¿sí?, cuando se está cayendo la cabeza a través de los núcleos vestibulares, arquicerebelo. Recordemos que el arquicerebelo, su función es la sinergia muscular, es decir, que todos los grupos musculares funcionen conjuntamente para que haya una buena coordinación muscular. Entonces el cerebelo está diciendo, va a informar a través de la vía vestíbulo espinal y retículo espinal qué grupos musculares se deben contraer para mantener la postura y regula el tono muscular. Entonces dicen qué dirección, con qué fuerza, con qué velocidad se deben contraer los músculos, en este caso para mantener la postura de la cabeza. Bien, decíamos que más lateralmente, en la porción más alta de la médula oblongada, por delante y por atrás del pedúnculo cerebeloso inferior, tenemos los núcleos cocleares, el anterior y el posterior. Estos núcleos cocleares van a recibir ahora la información del ganglio coclear o del ganglio espiral, que está dentro del modiolo de la cóclea y que está inervando a las células ciliadas del órgano de la audición o el órgano de Corti dentro del conducto coclear. Entonces, a través de las células, estas células ciliadas, recibe la información auditiva el ganglio espiral, y este ganglio espiral va a entrar a la médula, al surco médulo-pontino, al tronco cerebral, y va a hacer sinapsis en el núcleo coclear anterior y el núcleo coclear